Sean todos muy bienvenidos a la casa del Padre, bienvenidos también a los que están conectándose. Quiero transmitir una palabra que la he titulado Chofer o Pasajero. Es una palabra donde el Señor me ministró a mí impresionantemente y espero que también a ti hoy Dios pueda hablarte. Así que ¿cuántos vinieron listos para recibir una palabra de parte de Dios? ¿Vinieron preparados? Ok. El año pasado estuvimos en Estados Unidos, ahí en Dallas, viendo a mis hijos, a Pablo con su esposa, las niñas y también a Abraham, el recién casado, que está pasándolo muy mal allí en las Maldivas. Así que les envía muchos saludos también. La verdad que están en su luna de miel y están disfrutando muchísimo. Pero cuando estábamos allí en Dallas, Pablo dijo: papá, vamos a cenar. Y nos sacó a cenar y nos montamos en su coche. Y cuando íbamos en su coche dirección al restaurante donde él nos iba a llevar, de pronto paramos en un semáforo y volteo así, miro para un lado a la izquierda y veo un taxi y veo dos pasajeros atrás, pero y me quedo así mirando y me sorprendo porque no veo conductor. Entonces me quedo así y volví a mirar otra vez. Digo, ¿esto es verdad? Y efectivamente, aquí aún no ha entrado esa normativa, pero en Estados Unidos ya existen taxis donde no hay un chofer, donde tienen todo un sistema operativo. Claro que no es un sistema como el nuestro que tenemos en nuestros móviles de GPS, es un sistema mucho más preparado, donde saben dónde están todos los pasos de peatones, los semáforos. El coche está rodeado completamente de sensores que sabe si un peatón pasa por un lado, por otro. O sea, tiene un sistema tan increíble que ofrece la tranquilidad a cualquier pasajero que pueda llegar a su destino sin ningún problema. Yo cuando vi eso me sorprendí tanto, pero al mismo tiempo, preparando este mensaje, el Señor me hizo recordar y me hizo entender que si nosotros los seres humanos, con el avance de la tecnología, somos capaces de confiar en un sistema que conoce la ruta o que conoce el camino hacia donde debe de llegar, cuánto más teniendo nosotros el mejor GPS que existe en el mundo, que es el Espíritu Santo, no debiéramos de dejarnos guiar completamente por Él. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Hemos estado hablando durante todas estas semanas lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Produce transformación, produce esa metamorfosis, ese cambio. Y yo sé que todos estamos en el proceso de ese obrar del Espíritu en nuestra vida para que nos vaya transformando a la imagen de Jesús. Ahora, es cierto que eso no es fácil, porque el mismo apóstol Pablo dijo: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Llegó a poner algo tan increíble como es el gestar una vida dentro de la barriga de una mujer, con el único objetivo que, aunque sea doloroso y aunque sea costoso el dar a luz, pero lo que uno está gestando dentro de su mente o de su corazón es la vida de Cristo Jesús. Y señores, entendiendo que el Espíritu Santo se está formando en muchos está haciendo un proceso de transformación y en otros está haciendo un proceso de formación, eso no nos elude que necesitamos continuamente la guía del Espíritu Santo. El mayor fracaso que todos tenemos es porque nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, nuestras emociones, por los arrebatos que nos dan en momentos determinados, sin ni siquiera pararnos a pensar en las consecuencias que a eso nos conduce esas decisiones. Sin embargo, qué poco nosotros consultamos al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo debiera ser el que condujese nuestra vida los 24 horas del día.
¿Cuántos están conmigo? Romanos capítulo 8, versículo 14, dice algo que aunque lo hemos leído cantidad de veces, una vez más el Señor tiene que hacernos entender que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y lo diré al contrario. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para que yo pueda ser un auténtico hijo de Dios, necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Todos nosotros, y quiero comenzar con una pregunta en esta mañana: ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién está al volante de tus decisiones? ¿Es Cristo o somos nosotros? Hay personas que dicen: Señor, oran, toma el control de mi vida, y luego nosotros queremos hacer lo que nos da la real gana. Queremos que Dios sea nuestro Salvador, pero a veces no queremos que sea nuestro Señor. Queremos que Dios me salve, pero yo sigo siendo el dueño de mi vida. Cuando el dueño, Jesús, no es solamente Salvador, sino también Señor de todos nosotros. Queremos que sus promesas no falten nunca en nuestra vida, pero no queremos obedecer sus instrucciones. Pero volveré a repetir lo que dice Romanos: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, no es suficiente tener al Espíritu Santo, porque lo tienes. Levante su brazo y diga: yo tengo el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿permites que el Espíritu Santo guíe tu vida, te dirija, guíe tus decisiones? Imagínense por unos instantes que usted se monta en un taxi y le dice al taxista, al conductor, le dice: por favor, lléveme a Barcelona. Y usted, cuando lleva 10 minutos en la carretera, le dicen: por favor, salte ahora a la derecha. Luego le dicen: no, por ahí no, da media vuelta y vuélvete para atrás. Luego le dicen: detente, estate quieto, no para. Hasta que finalmente tú coges y dices: mira, bájate del coche y déjame que yo conduzca. Aunque no lo creamos, todos nosotros hacemos eso con el Señor. Todos nosotros continuamente queremos y le decimos: Señor, guíame. Pero luego nosotros queremos doblar donde nos apetece. Damos la vuelta en muchas ocasiones. En otros momentos, cuando tenemos que avanzar, nos detenemos y finalmente le quitamos el control al Espíritu Santo y volvemos nosotros a conducir nuestra vida. Y señores, quitarle el volante al Espíritu Santo es como un barco a la deriva o como una ruta sin GPS. Te terminarás equivocando, te saldrás de la carretera, no encontrarás el destino, porque los caminos que al hombre le parecen que son correctos, finalmente son trágicos y son fatídicos. Y el problema no es que Dios no sepa hacia dónde nos lleva. El problema es que nosotros no confiamos plenamente en el conductor. Queremos ser guiados por lo que nosotros entendemos. Y señores, el Espíritu Santo en muchas ocasiones te va a llevar por lugares y sitios donde tú no vas a entender absolutamente nada. Hay puertas que Dios a lo mejor te va a cerrar. ¿Por qué? Y donde tú las quieres abiertas. Pero Dios siempre sabe lo que más nos conviene a cada uno de nosotros, aunque no nos guste. ¿Cuántos están conmigo? Hay personas que Dios va a sacar de tu vida y tú sigues ahí enganchado por alguna razón a ellas. Y son personas tóxicas que no te aportan absolutamente nada, pero tú tienes ahí una ligadura almática y Dios dice: te la quiero sacar, y tú sigues lidiando con ese asunto. Señores, Dios puede dirigir nuestra vida y el Espíritu Santo quiere dirigir nuestra vida, pero el Espíritu Santo no tiene que decirte dónde se encuentra cada curva del camino. Porque si tú quieres saberlo todo, entonces el que conduces eres tú y no nos conduce Él. Y todos nosotros necesitamos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras decisiones y todos nuestros pasos. ¿Cuántos están aquí conmigo? El Espíritu Santo te va a guiar
para que aprendas a escuchar. La Biblia dice que seamos tardos para hablar y rápidos para escuchar. Dice Juan capítulo 16 versículo 13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Acabamos de mencionar 2 versículos donde estamos viendo juntos que el Espíritu Santo siempre guía y conduce a sus hijos. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, si tenemos nuestros oídos abiertos, el Espíritu Santo habla. ¿Cuánto le habló alguna vez el Espíritu Santo? Seguro que sí. El Espíritu Santo te habla a través de su palabra, a través de una convicción en el corazón. Te puede hablar a través de esta predicación y deseo que te hable. Te puede hablar quizás a través de una persona, o te puede hablar en muchas ocasiones por una inquietud que el mismo Espíritu te coloca dentro de ti. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho en alguna ocasión: no vayas por ahí? ¿Cuántas veces te dijo el Señor: cállate? Y tú hablaste. ¿Cuántas veces Dios te dijo: espera? Y tú te adelantaste. ¿Cuántas veces Dios te dijo: perdona? Y tú dijiste: pero es que ese o esa no se lo merece. Señores, la obediencia no depende de si la instrucción nos gusta o no nos gusta. La obediencia depende de que Él sabe lo mejor que nos conviene. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Si el Espíritu Santo te dice perdona, perdona, por mucho que tengas que morderte el labio o tragarte tu orgullo. Si el Espíritu Santo te dice espera, estate quieto, porque tenemos tantos registros en las Escrituras que por no esperar, hombres de Dios metieron la pata y hasta el día de hoy seguimos sufriendo consecuencias. Y usted conoce cientos de ellos. Como Abraham, que no esperó la promesa y ¡boom! Tuvo el hijo con la esclava y finalmente a Ismael, y tuvieron toda una serie de problemas que hasta el día de hoy seguimos teniendo conflicto. Si Dios te dice sal de ese lugar, sé obediente y sal. La clave para que el Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestra vida se llama obediencia. Lo que más nos cuesta a todos nosotros. Si el Espíritu Santo te dice avanza, avanza. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y se encuentran en una encrucijada entre el Mar Rojo y los filisteos detrás, se ponen nerviosos. Moisés habla con Dios y solamente le dice una palabra: dile que avancen. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros, aunque recibimos la palabra avanza, queremos saber cómo Dios lo va a hacer. Ese es nuestro problema. Queremos saber que nos diga que si va a abrir el mar, cómo nos va a sorprender o cómo nos va a ayudar en ese proceso. Pero la fe es confianza ciega en Dios, porque Él siempre sabe lo que más nos conviene. No me cansaré de decirlo. Solamente nosotros debemos de obedecer. Y cuando obedeces, el mar se abre. Cuando obedeces, los imposibles se hacen posibles. ¿Cuánto lo creen? Y el Espíritu Santo no te va a llevar nunca donde tú quieras. El Espíritu Santo te llevará donde Él quiera. Hay una gran diferencia entre lo que yo quiero con mis buenos deseos y lo que el Espíritu Santo realmente quiere para cada uno de nosotros. Y en esta noche, en esta tarde o en esta mañana, mejor dicho, quiero que me acompañen a una de las historias que muestran este ejemplo de una manera sorprendente. ¿Quién ha escuchado alguna vez hablar de Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Jonás escuchaba la voz de Dios. Jonás tenía las directrices que Dios le hablaba, y le hablaba con claridad en muchas ocasiones. Pero en esta ocasión, en Jonás, capítulo 1, versículo 2, Dios le da una orden a Jonás y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Una orden. Y ahí Jonás decide todo lo contrario. Dice: si Dios me ha enviado a que vaya a Nínive, pues yo no voy a ir a Nínive,
¿Por qué? Porque no me parece bien, porque no entiendo lo que Dios está queriendo hacer, porque considero que esa gente no se merece la misericordia de Dios y porque pienso que Dios se está equivocando. ¿Cuántos alguna vez han opinado o han pensado de esta manera? ¿Cuántas veces escuchaste la voz de Dios y tú realmente hiciste todo lo contrario? Yo solo. Todos son santos, inmaculados. Eso es lo que hace Jonás, no porque él no tuviera un oído fino para escuchar la voz de Dios, la escuchó perfectamente. El problema fue que no quiso obedecerla. ¿Te suena familiar? Todos nosotros escuchamos la voz de Dios en innumerables de ocasiones, pero luego terminamos haciendo lo que nos da la gana. Y la clave, lo diré una vez más, es obediencia. Jonás quería que Dios le dijera el destino, pero él quería elegir su ruta. Dios te muestra muchas veces el lugar donde tú tienes que ir o a la persona a la cual te tienes que dirigir, pero sin embargo tú quieres hacerlo a tu manera, como a ti te parece, como tú crees, como a ti te dé la gana. Y hay que hacerlo a la manera de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive, y Jonás dijo, no voy. Y tomó un barco y se fue para Tarsis. Y Dios le había dado una dirección, pero Jonás la cambió. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado tantas direcciones y tanta guía del Espíritu Santo cantidad de veces? Todos le decimos al Señor en nuestras oraciones, Señor, yo quiero que guíes mi vida, pero cuando Dios responde algo que no nos gusta, ay, ay, ay. Y esto lo viví ayer mismo. Ayer mismo estaba hablando con una persona con el bautismo, y cuando llegamos a un punto donde la conversación ya no le interesaba, lo que hace es que rápidamente me cambió el tema. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo con Dios. Le decimos, Señor, por favor, ayúdame, guíame. Necesito que dirijas mis pasos, que me enseñes qué decisión debo de tomar. Pero cuando nos responde lo que no nos gusta, entonces decimos, Señor, bueno, me lo voy a pensar. ¿Te suena familiar? Y seguimos siendo ahí. ¿Qué pasa con esto? Pasa lo siguiente, que cuando el hombre quiere conducir su propia vida, entonces Dios permite ciertas tormentas en nuestra vida. Permite tormentas porque es la única manera de que nosotros podamos reaccionar. Y hay cantidad de personas que están aquí, que nos están viendo, que a lo mejor por su desobediencia, por no oír la voz de Dios o por no obedecer lo que el Espíritu Santo les ha dicho, están en una plena tormenta. Y no es que el diablo te metió en la tormenta, es que la tormenta la provocaste tú. Uy, me encantan estos silencios, son buenísimos. Jonás se subió al barco y dice la Biblia que mientras dormía se levantó una gran tormenta. Los marineros estaban desesperados, el barco estaba a punto de romperse y Jonás estaba abajo durmiendo. Usted puede estar físicamente descansando mientras tu desobediencia está provocando, generando una gran tormenta. ¿Cuántos están conmigo? Y usted parece que se acuesta a dormir y no pasa nada. Pero señores, la desobediencia, aunque tú puedas mostrar que estás tranquilo, pero tu obrar, tu proceder, lo que está es provocando tormentas. Y lo peor de una tormenta es que no te afecta solamente a ti, sino afecta a todos los que están a tu alrededor. O sea, tu desobediencia afecta a toda tu familia. ¿Cuántos están conmigo? Porque la desobediencia de Jonás afectó a toda la tripulación. Toda la tripulación estaba diciendo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Pero por qué se ha levantado esta gran tormenta? Y comienzan a indagar y comienzan a buscar. Y él estaba tan campante y tan tranquilo dormido. Señores, una desobediencia de un padre de familia puede arruinar toda su casa. La desobediencia de un esposo puede matar un matrimonio. La desobediencia de un hijo puede, de alguna manera, dañar toda una generación.
Tenemos que ser cuidadosos. Y lo peor es que nosotros lo disfrazamos de una manera religiosa diciendo, no, pero si yo estoy bien, me siento bien, me siento bien. Tú puedes sentirte bien y seguir siendo un desobediente. Nadie sonríe, me encanta esto. Pero es la pura realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Las tormentas lo único que hizo es revelar lo que Jonás escondía. Y entonces los marineros se ponen a indagar, se ponen a decirle que cada uno ore a su propio Dios. Y se encuentran a un Jonás en la bodega durmiendo. Y cuando ya no queda otra, que todos estaban orando y no había respuesta, le dice, ¿tú qué haces? Y él no le queda otra que reconocer que la tormenta era por su culpa. Señores, las tormentas no son malas. Si hoy estás viviendo una tormenta, lo único que va a revelar es lo que has escondido durante mucho tiempo. Tu rebeldía, tu desobediencia, tu resistencia al cambio. Entonces no le culpes al diablo, porque el diablo no es culpable de lo que tu desobediencia te está provocando. Y lo bueno de las tormentas, una vez más lo diré, es que saca a la luz todo lo que nosotros queremos esconder. Y Dios no provoca las tormentas para castigarnos, provoca las tormentas para corregirnos, porque Él es un buen Padre. Y la Biblia dice que como Padre al que ama corrige. Y en este caso, al igual que Jonás, desobediente, no porque insistiré en no escuchar a la voz de Dios, sino porque no quería obedecer, le prepara una gran tormenta. Pero si hay algo que a mí personalmente me fascina, es que el Dios que prepara una tormenta, el Dios que prepara una prueba, también prepara una salida. A Dios no se le escapa nada. Para muchos, el hecho de que Dios preparase, ¿saben? Lo más extraordinario de Dios con la vida de cada uno de nosotros es que Él ya lo tiene todo preparado. Si nosotros leemos las Escrituras en Jonás 1:17, dice, y Dios preparó un gran pez. O sea, Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Dios ya había trazado todo el plan con la vida de Jonás para enseñarle una lección. Yo no sé tú hoy dónde te encuentras, porque puedes encontrarte en una tormenta o puedes encontrarte tragado por un pez. Todo en la Biblia tiene connotaciones espirituales. Cuando Dios preparó el gran pez para que lo tragase, ese fue el lugar donde Dios quería que Jonás volviera a escucharlo. ¿Cuántos están conmigo? Porque mientras tú te quieres guiar por tu propio entendimiento, llega un momento donde tus oídos se cierran y no escuchas a Dios. Ya puede hacer que te hable todos los domingos en la iglesia, que te hable a través de una persona o a través de cualquier palabra. Entonces Dios permite momentos donde te acorrala, donde te mete en un lugar donde no hay salida, donde no queda otra que eres tú y Dios. Y ahí, donde tú crees que es tu final, señores, la gente piensa que el pez fue la peor tragedia, pero fue el instrumento que Dios usó para salvación de Jonás. Dios tiene todo el control y Dios no va a permitir que ninguno de nosotros nos perdamos, aunque seamos rebeldes y desobedientes. Pero eso sí, Dios nos llevará a ese lugar, al lugar donde nos confronta y al lugar donde tú de vuelta puedes escuchar la voz de Dios, para que en esta ocasión, por la experiencia que has vivido, seas obediente. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y dice la Biblia que Jonás estuvo en ese lugar 3 días y 3 noches. Y mientras Jonás se quejaba, porque así somos nosotros, desobedecemos y luego nos quejamos por nuestra propia desobediencia. Y lo peor es que algunos aún le culpan a Dios y le dicen, hombre Dios, que yo soy tu hijo, ¿cómo permites que me pase esto? ¿Cómo permites que yo viva esta situación? Y Dios se quedará mirando desde el cielo diciendo, sin vergüenza, si la has provocado tú. Para que vean la paciencia que Dios tiene con nosotros. Pero Dios en ese momento
Es el momento del trato, donde Él quiere romper tu orgullo, tu vanagloria, tu autosuficiencia, de que yo no necesito a nada ni a nadie, que yo me valgo por mí mismo. Y entonces Dios te llega ahí, a ese punto donde te quiebra y te dice, ¿y ahora qué? Y tú dices, de esta no salgo. Aunque Dios sigue teniendo el control de tu vida, 3 días y 3 noches. Los primeros días son como nosotros, quejándonos y quejándonos y quejándonos. Y Señor, ¿por qué? El segundo día no es queja, el segundo día es reproche. Y empezamos a reprocharle al Señor, pero mira todo lo que yo he hecho, pero mira todo lo que yo me he esforzado, pero mira, Señor, todo lo que yo he hecho por tu obra. Hasta que Dios te llega al quiebre, donde te rindes y comienzas a decirle, Señor, yo soy el problema. Cuando tú reconoces, yo soy un desobediente, soy un rebelde, reconozco, Señor, que lo he hecho malo. Señor, te doy gracias, Señor, porque a pesar de todo lo malo, tú me sigues amando. Y cuando Dios trata contigo y cambia tu queja, tu reproche por una alabanza, entonces verdaderamente Dios te vuelve a enviar a tu destino. Y dice la Biblia que cuando Jonás cambió su queja, su reproche por alabanza, Dios le dio la orden al pez que lo volviera a vomitar en el lugar donde le había asignado Nínive. Señores, a veces nosotros queremos apoyarnos más en lo que nosotros sabemos que en lo que Dios sabe de nosotros. Y una de las cosas que yo he aprendido, que necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios cantidad de veces, todo el tiempo necesitamos depender de Dios. Cuando generamos una dependencia de Dios, el propósito de Dios se cumple siempre en nuestra vida. Ahora yo puedo observar aquí otro tema, es que Jonás aprendió la lección, salió salvo y llegó a Nínive, y Jonás salió del pez, pero el pez no salió de Jonás. Porque dice la Biblia que Jonás predica, la gente se arrepiente, escucha el mensaje, se convierte y Dios tiene misericordia de esa nación. Sin embargo, Jonás se enfada por lo que Dios hace. ¿Cómo puede ser que Dios acaba de tener misericordia contigo hace unos días atrás y tú te enfadas porque Dios tenga misericordia de otra gente? ¿Te suena familiar? Así somos los seres humanos. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos perdone a nosotros, que tenga misericordia de nosotros, pero cuando es respecto a otro, entonces no queremos. Señor, júzgalo, que pague, Señor, por lo que ha hecho. Y la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Significa que si tú recibes misericordia, tú lo mínimo que debes de dar bajo esa experiencia es tener misericordia por los demás. Sin embargo, Jonás no. Jonás obedece, predica, hace todo. Sin embargo, de su corazón, no había salido absolutamente el deseo o el amor hacia esa gente. Y esto nos lleva a entender que en muchas ocasiones, aunque tú oigas la voz de Dios y aunque obedezcas a regañadientes, puede ser que aún no tengas el corazón que Dios desea que tú tengas para esas personas. Por eso hay cantidad de personas que están sirviendo aún dentro de las iglesias y no lo hacen con un amor genuino, sino que lo hacen simplemente por una responsabilidad, por un compromiso. Pero eso se nota, porque cuando hay un amor genuino, tú amas lo que Dios ama, aunque no estés de acuerdo con ello. Es una pura realidad. El problema del pueblo de Israel es que Dios los saca de Egipto, de la esclavitud, pero ya lo hemos dicho 500,000 veces, Egipto no salió de ellos. Cuando tú amas lo que Dios ama, ahí hay una conexión directa y firme donde la voluntad de Dios se cumple. Pero cuando tú aborreces lo que Dios ama, por mucho que lo hagas, lo estás haciendo en desobediencia. No sé si me explico. Es como cuando un hijo te dice, sí, yo voy, pero por dentro te está diciendo, voy porque me obligas, pero no quiero ir. Y hay cantidad de personas que sirven a Dios o que inclusive vienen a la iglesia de la misma manera. Vienen porque maridos que vienen porque la mujer los empuja. O vienes a la iglesia o luego no te canta una canción.
Y vivir una vida de esa manera, aunque no lo creamos, es vivir en desobediencia. Y yo puedo observar que puedes salir de una crisis sin que la crisis salga de tu corazón. Puedes salir del problema y seguir teniendo amargura. Puedes volver a la iglesia y seguir teniendo orgullo. Puedes recibir una segunda oportunidad y seguir sin perdonar. Puedes cambiar de lugar sin cambiar de corazón. Por eso Dios no solamente quiere cambiar tu circunstancia, lo que tú le pides a Él. A Dios lo que más le interesa es cambiar tu corazón, cambiar tus actitudes. Y señores, todo en la Biblia, lo diré una vez más, tiene connotaciones espirituales. Nínive representa algo para nosotros. Y una de las cosas que yo descubrí que representa Nínive es aquello que Dios te pidió y que todavía estás evitando. En pocas palabras, Nínive representa tu obediencia que está pendiente, que tienes pendiente de realizarla. Tu Nínive puede ser una persona que necesitas perdonar, puede ser una familia que necesitas servir o un ministerio que te da miedo comenzar. Nínive puede ser una conversación que llevas tiempo evitando o una responsabilidad que Dios te está pidiendo que asumas y no la quieres hacer. Nínive representa todo aquello que Dios te está diciendo, ves y hazlo. ¿A cuánto le está hablando el Señor en esta mañana? Y esta es la clave para todos nosotros. Y volveré al inicio de la predicación. ¿Qué quieres ser? ¿Chofer o pasajero de tu vida? Pasajero es sentarte detrás y confiar en que el chofer, Jesucristo, Él te llevará al destino correcto que sabe que tú necesitas en el momento oportuno. La pregunta sería en esta mañana, Jonás quería seguir siendo el chofer de su vida, y yo puedo observar en esta historia que aún sigue habiendo muchos Jonás que quieren que Dios les está hablando una y otra vez, y ellos, en vez de ir a Nínive, se van a Tarsis. Quieren seguir tomando sus decisiones, quieren seguir haciendo lo que les dé la gana. Y señores, un chofer dice, Señor, acompáñame donde yo quiera ir, pero un pasajero dice, Señor, llévame donde tú quieras. ¿Qué quieres a Dios como el compañero, tú siendo el chofer, o quieres realmente que Él sea el conductor de tu vida y tú un pasajero donde confíes plenamente en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que desea? Y quiero terminar en esta mañana con algo muy importante. Ser pasajero no significa ser pasivo. Yo puedo ver que Jonás tuvo que levantarse, tuvo que caminar, tuvo que predicar, tuvo que obedecer. Confiar en Dios no significa no hacer nada, significa hacer lo que Dios te pide bajo sus directrices, no conforme tú lo creas o como a ti te parezca. Recuerden que la obediencia es la clave para cumplir el propósito de Dios y para llegar al destino. Cuando Dios te escoge para una misión o para un propósito, es porque Él sabe que tú necesitas a Nínive y Nínive te necesita a ti. Tú eres la respuesta para otras personas. Levante su brazo y diga, yo soy la respuesta para otras personas. Pero otras personas son el escenario que Dios va a utilizar para moldearte y transformarte a ti, tu personalidad y tu carácter. Gente difícil que no te gusta, gente que tú no darías un duro por ella, ni harías nada por ella. Pero señores, si Dios te escogió para que seas de bendición y para que ellos sean de transformación para ti. Si lo crees, denle un fuerte aplauso. Tú cumples, tú obedeces, pero Dios lidia con tu orgullo, con tu resistencia, con tu falta de misericordia, con tu deseo de controlar, de querer saberlo todo, y con ese corazón herido que no quiere perdonar. Por eso para Dios es más importante cambiarte a ti que cambiar a una ciudad. La Biblia dice que es más fuerte el que sabe gobernarse a sí mismo que el que puede dirigir
una ciudad. Una de las cosas que quiere el Espíritu Santo en nuestra vida es el gobierno absoluto de cada uno de nosotros. No le pidas a Dios que cambie tu situación. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Si cambia tu corazón, cambiará todo alrededor. ¿Cuántos creen en esto? Jonás tomó un barco equivocadamente hacia Tarsis. Sin embargo, yo puedo ver la gracia de Dios. Es que a pesar de nuestra desobediencia, Dios no abandonó a Jonás. Cada desobediencia que nosotros hemos hecho, te garantizo que Dios no te ha abandonado, a pesar de tu rebeldía, de tu obstinación, de tu resistencia o de tu desobediencia. Y señores, eso se llama gracia. Jonás se equivocó y Dios lo buscó. Pedro negó al maestro y Dios lo buscó. Señores, desobedecer o cometer un error no es el lugar para que tú hagas tu morada allí. Es el lugar donde reconozca lo que has hecho, te arrepientas, le pidas perdón al Espíritu Santo y de vuelta vuelvas a cumplir lo que Él te manda. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y si tú dices, he tomado decisiones y me he equivocado increíblemente, hoy Dios te dice, vuelve. Si quizás has dicho, me alejé del Señor, la palabra de Dios es la misma, vuelve. Fallé, vuelve. No soy digno, vuelve. Tú dices, no me merezco esto, y Dios te responderá, mi gracia te es suficiente. Quiero invitarles a que se pongan de pie en esta mañana. Póngase de pie y quiero que analicemos por unos instantes lo que acabamos de escuchar. Quizás estás huyendo, Dios ya te habló, pero tú vas en otra dirección. Quizás estás en medio de una tormenta y estás preguntando por qué Dios me permite esto, pero una vez más Dios te recuerda que esa tormenta es provocada por tu desobediencia. Quizás estás en el vientre del pez, te sientes encerrado, limitado y sin salida, y Dios dice, lo que tú ves una cárcel es mi santuario, el lugar donde yo voy a volver a hablar contigo y tener una comunión mucho más profunda, donde me vas a conocer de una manera completamente diferente. Quizás ya saliste del pez, pero todavía tienes algo que entregarle al Señor. El orgullo, la falta de perdón, el querer controlar todas las situaciones, quizás tienes una herida que aún no has sanado, o quizás tienes aún cuentas pendientes a personas a las cuales Dios te dijo, ve y perdónalas, y aún no lo has hecho. Quizás Dios te está llamando a Nínive porque sabe que hay algo que tienes que hacer. Una conversación, una decisión, un cambio. Y Dios te está diciendo las mismas palabras que le dijo a Jonás. Levántate y ve. La pregunta de hoy es, ¿cuántos quieren ser obedientes a lo que el Espíritu Santo le está hablando? Por unos instantes y para terminar, quiero que cierres tus ojos y te imagines que vas en tu coche. Cierra tus ojos. Imagínate que vas en tu coche y tú llevas el volante y te has equivocado tantas veces de ruta, tantas veces has perdido el tiempo dando vueltas sin llegar nunca al destino. ¿Cuántos pinchazos has tenido? ¿Cuántos accidentes has provocado porque tú eras el que estabas conduciendo? Pero ¿cuántos en esta mañana se animan a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, suelto el volante? Espíritu Santo, conduce tú mi vida. Espíritu Santo, dirígeme tú, guíame tú, enséñame tú, corrígeme tú y haz todo lo que tengas que hacer. Yo hoy me pongo en tus manos. Sé que tú eres el mejor chofer y que me guiarás al destino que tú tienes asignado para mí desde antes de la fundación del mundo. Padre, en tu nombre suelto el volante. Hago un gesto por la fe. Suelto el volante. Dejo de tener el control y ahora dejo que tú seas mi chofer.
Padre, en esta mañana queremos ser pasajeros, donde confiamos plenamente en que tú tienes lo mejor para nosotros. Yo quiero que repita esta oración conmigo. Señor, hoy te entrego el volante. Perdóname por las veces que escuché tu voz y escogí mi propia ruta. Perdóname por las veces que quise que tú me bendijeras mis decisiones en lugar de buscar tus decisiones. Hoy dejo de huir. Hoy dejo de controlar. Hoy dejo de resistir. Espíritu Santo, toma el volante de mi vida. Ahí con tus ojos cerrados, unos minutos más. Vamos. Lo has comprobado. Te has dado cuenta que mientras tú conducías tu vida, todo era un fracaso. Entrégale el volante. Vamos, descansa por completo. Él sabe todo lo que necesitas. Y Él sabe dirigirte y llevarte al mejor destino. Padre, bendigo cada vida y cada corazón de los que están aquí presentes y de los que nos están escuchando. Cualquier preocupación, cualquier cosa que les esté robando la paz, hoy la entregamos y la dejamos en tus manos para que tú tomes el control de todas nuestras circunstancias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si Dios te habló, dale un fuerte aplauso al Señor.